No se ponen de acuerdo. Dentro del chavismo no saben si inhabilitados pueden o no participar en elecciones, mientras que el movimiento estudiantil asegura que el CNE los engaña con las inscripciones. Sin sabor a Navidad. Inflación devora los aguinaldos de los venezolanos. Pueden ir a la quiebra. Apagones obligan al sector industrial a una paralización. Y las sanciones. Administración de Maduro negocia con Estados Unidos para que Conviasa forme parte del plan Vuelta a la Patria. Sin temor a nada, bandas criminales venezolanas amenazan de muerte a coroneles de la policía peruana. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a Noticias en Vivo por Impacto Venezuela de este 11 de octubre de 2023. Soy Silvimar Campos y de inmediato comenzamos con las informaciones. El canciller de la administración de Maduro, Iván Gil, asegura que los políticos inhabilitados sí pueden participar en elecciones. Esto, por supuesto, desmiente lo dicho por Diosdado Cabello en varias oportunidades. En el mismo ámbito electoral, representantes del movimiento estudiantil rechazan lo que, a su juicio, es un engaño por parte del Consejo Nacional Electoral. Esto luego de prometer puntos de inscripción para nuevos votantes, pero que hasta el momento no se han materializado. Nuestros compañeros Génesis Pérez y Edwin Prieto nos tienen todos los detalles de estas informaciones. En la defensa del gobierno venezolano por acusaciones relacionadas a la violación de derechos humanos ante el Comité de la ONU, el canciller de la República, Iván Gil, hizo mención del supuesto cumplimiento de los mismos y se refirió especialmente a figuras políticas inhabilitadas que participarán en los próximos comicios electorales. Gil aseguró que los derechos políticos no son violentados ni responde a decisiones particulares ni a motivaciones personales, afianzando además que los políticos inhabilitados pueden tener participación. Declaraciones que contrarrestan lo manifestado por el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, quien abiertamente ha atacado los procesos electorales de la oposición. Sin embargo, aclaró que no pueden ejercer funciones en la administración pública. Política, quiero ser muy claro en este sentido. Esto es un discurso que ha venido utilizando un sector político para atacar la institucionalidad venezolana. En Venezuela la Constitución es muy clara, los derechos políticos no se pierden, no hay El Comité de Derechos Humanos de la ONU, por su parte, mostró inconformidad respecto a las declaraciones de Gil y a las inconsistencias del argumento, debido a que en el marco de las elecciones presidenciales de 2024, el gobierno venezolano asoma la restricción para ciertos candidatos a no poder participar, como en el caso de la candidata a las primarias, María Corina Machado. La misma dirigente política también se pronunció alegando que el Ejecutivo debe ponerse de acuerdo y demostrando las arbitrariedades con las que actúa la administración liderada por el mandatario Nicolás Maduro. A confesión de partes. A confesión de partes. Está bueno que se pongan de acuerdo. Que le notifique eso a quien ocupa, ya uno no sabe quién está ocupando el espacio en la Contraloría, a quien maneja la página web del CNE que no deja que uno se inscriba. O sea, que se pongan de acuerdo, que por lo menos sean un poquito más serios en lo que sea al menos en la fachada, ¿no? Pero yo no voy a especular sobre qué está por detrás, pero yo creo que muchos venezolanos tienen su propia interpretación. Estas polémicas inhabilitaciones han sido llevadas a cabo como un proceso administrativo a través de la Contraloría General de la República y no mediante un proceso judicial, demostrando el incumplimiento del debido proceso que fue mencionado por el canciller de que los derechos políticos son manejados a través de un tribunal. Dentro de las observaciones del comité, al igual que en otros casos o en informes presentados por la ONU, figura la falta de seguridad jurídica y el control de las instituciones en manos del Ejecutivo chavista, que deberían ser independientes. Informó para ustedes Génesis Pérez, somos Impacto Venezuela. Más de 1 millón de nuevos votantes que buscan poder participar en las elecciones presidenciales del año 2024 siguen sin inscribirse en el registro electoral, que debería ser permanente, pero en un país como Venezuela eso quedó atrás. Y es que luego de que el CNE anunciara la activación de puntos fijos e itinerantes en todo el país para la inscripción y cambios de residencias, las máquinas siguen escondidas y los jóvenes no se han podido inscribir. Por eso manifiestan sentirse engañados. El 6 de octubre se hizo de conocimiento por redes sociales que iban a habilitar puntos de registro electoral permanente en más de 500 puntos a nivel nacional y 100 en Zulia.
portador de 20 puntos nacionales. Hoy, 11 de octubre, todavía no sabemos dónde están esos puntos de registro electoral. El llamado que hace el movimiento estudiantil a que haya claridad en el proceso, en que cumplan las fechas establecidas. ¿Para qué dicen que es el 7 si no hay claridad dónde están las fechas? ¿Dónde están las máquinas? Esperemos que de verdad lo podamos lograr, porque esto solamente es una pequeña parte de toda la cantidad de estudiantes que ahorita tenemos que no se pueden inscribir. Nosotros solo pudimos hacer una movilización pequeña, pero esperamos que más adelante, de ser posible que esta tenga éxito, vendrán muchas más. Y eso lo vamos a organizar nosotros como movimiento estudiantil en la universidad, cosa que obviamente si tuviésemos las máquinas directamente en nuestras escuelas, en nuestras facultades, fuera mucho más fácil. Los jóvenes están preocupados porque consideran que el poder electoral cercena el derecho a más de 1 millón de nuevos votantes a inscribirse en el registro electoral permanente. Y es que solo en la Universidad del Zulia son más de 23.000 estudiantes los que no se han podido registrar, puesto que cada vez que acuden a la oficina regional del CNE es la misma excusa: o no hay sistema o el operador de la máquina no ha llegado. Se han instalado puntos dentro de la Universidad del Zulia, ya que esta exigencia la venimos haciendo desde hace meses, porque en la Universidad del Zulia actualmente hay aproximadamente 23.000 estudiantes activos, de los cuales el 60% ni siquiera está inscrito en el registro electoral. Por eso le hacemos las exigencias el día de hoy al CNE que no sean instalados los puntos. A pesar del engaño al que fueron sometidos, los jóvenes que integran el movimiento estudiantil en la Universidad del Zulia están organizados para llevar a los miles de estudiantes de esta casa de estudios a inscribirse en el REP. Pero tal parece que cada vez que acuden a las sedes, la única respuesta que tienen es una traba. Incluso están dispuestos a movilizar a todo joven que no sea de luz y que desee votar. El 16% de la población estudiantil que hace vida en la Universidad del Zulia está sin inscribirse en el registro electoral permanente, y es por eso que el movimiento estudiantil asegura que hará todos los esfuerzos posibles para lograr que este porcentaje de estudiantes logren participar en las elecciones presidenciales del año 2024. Edwin Prieto, Somos Impacto Venezuela. Seguimos con más informaciones de la mano de nuestro equipo de corresponsales en Panorama Nacional. A partir del 1 de noviembre empiezan las Navidades en Venezuela, según lo anunció Nicolás Maduro recientemente. También aseguró que serán las más felices, pero muchos venezolanos discrepan de esta opinión. Y es que la crisis económica no permite que los ciudadanos tengan altas expectativas para las fechas. Santiago Gutiérrez salió a la calle para conocer la opinión de los venezolanos. Escuchamos. Este año las Navidades podrían tener otro sabor para muchas familias en Venezuela. Aunque a usted le cueste creerlo, mucha gente se ha inclinado por darle preferencia a los gastos básicos como comida, colegios y servicios públicos antes que a todos los adornos e implementos navideños. Preparamos este trabajo a propósito de la proximidad para que miles de trabajadores del país comiencen a cobrar sus respectivas utilidades. Pero ¿en qué la van a invertir? ¿Cuál es tu prioridad para esta Navidad? Comer. ¿Más que los artículos de Navidad? Claro que sí. ¿Por qué? Porque estamos pasando mucha hambre. Todos los años abrimos los 1 de octubre y siempre el calor de la Navidad dice presente. Siempre hay algunos recursos que la gente se limita a comprar otras cosas para comprar la Navidad. La casa sin Navidad, sin adornos, no fluye. Otros piensan que no será nada fácil nadar en ambiente navideño, más aún si las utilidades las reciben fraccionadas. Hay otras inversiones ineludibles en las épocas pre y navideñas como ropa y calzados nuevos, además de alguna reparación y pintura de la vivienda que no pueden obviarse y que son fundamentales para cada hogar en Venezuela. En las próximas semanas se va a determinar qué se impone, si la gente prefiere reservar el dinero para los gastos básicos como alimentación, colegio, etcétera, o si se inclina por adquirir aquellas cosas que guardan vinculación con la época más hermosa del año, sin duda alguna, como lo es la Navidad y el Año Nuevo. En Caracas, Santiago Gutiérrez, Somos Impacto Venezuela. Más de $60 semanales requieren padres para poder ofrecer una alimentación adecuada a niños neurodiversos en Venezuela. Adicional a esto se suman gastos de especialistas y terapias. Una dieta libre de gluten y caseína aporta grandes beneficios para los hábitos intestinales, la salud general, los patrones de sueño, la concentración y la comunicación social en niños con trastorno del espectro autista,
pero a algunos padres se les hace imposible ofrecer esta alimentación a sus hijos por su alto costo. Ese costo excede a $60, nada más la parte de alimentación, porque también requiere terapia ocupacional, de lenguaje. Incide en la condición de su hijo, no darle esta dieta que debería él tener. Bueno, eso ocasiona alteraciones en el que está alterado, pues en su manera de su conducta diaria, cómo se expresa, o sea, el control, pues sale del control. La alimentación realmente para ellos ha sido como el punto más álgido, porque sabemos que los alimentos que ya están disponibles en el mercado para estas dietas especiales son altamente costosos y los papás tienen mucho desconocimiento en cuanto a la alternativa para poder darle una alimentación sin gluten, sin lácteos y sin azúcar a nuestros chicos. Tan solo para el diagnóstico de un niño con neurodiversidad se requieren de al menos $400, tomando en cuenta que el electroencefalograma cuesta aproximadamente entre $120 y $150. Lo que es la parte de las atenciones de terapia, la parte médica, los costos son sumamente elevados. Le voy a poner un ejemplo. Cuando llega el diagnóstico es porque ya tú has llevado a tu hijo primeramente a un pediatra, el pediatra vio las alertas, los indicadores, luego tienes que llevarlo al psicólogo. Cada consulta del psicólogo está alrededor de más de $40. Después lo tienes que llevar al neurólogo y el neurólogo debe de realizarle un electroencefalograma que tiene un costo de $120. De acuerdo a la información aportada por trabajadoras de la Casita Azul situada en la ciudad de El Tigre, estado Anzoátegui, un promedio de 50 niños neurodiversos son atendidos diariamente, la mayoría de ellos en edades de 5 a 10 años que no habían recibido un diagnóstico y otro número importante que no cumple con una alimentación adecuada. Susana Quijada, Somos Impacto Venezuela. El sector industrial en Venezuela asegura que solo está trabajando 2 veces en la semana debido a los apagones que han ido afectando a las diversas empresas que aún mantienen la producción en el país. Quienes están a cargo del sector industrial aseguran que los racionamientos en estos espacios productivos aumentaron de 4 a 7 horas interdiarios. Esta situación para este gremio significa atraso y pérdida. Entendemos que el país está atravesando por una situación complicada, que el sistema eléctrico nacional tiene problemas, pero una forma de resolver desde el punto de vista de producción es que tú sepas anticipadamente qué día, en qué horario vas a tener cortes eléctricos y tú poder programar. Tú programas los horarios, ese día no voy a tener luz, pues ese día no vienen mis trabajadores, al día siguiente tengo luz, entonces recupero las horas, se hace un plan con los trabajadores, si bien no para recuperar el 100% de las horas, pero sí para recuperar una parte importante. Al consultarle al representante del gremio de industriales si podían ellos ajustar los horarios para la producción, aseguraron que es imposible porque los niveles de fluctuación en el servicio eléctrico cuando se restituye el servicio son inestables. Unido a eso tenemos un problema muy serio de fluctuación de voltaje. Además, no solamente el hecho de que tengamos fluctuación y que sube y baja, sino que en la zona industrial, principalmente en la zona 2, hemos tomado mediciones en la mayoría de las industrias y nos reportan nuestros afiliados que el voltaje está entre 487 voltios y 520 voltios. ¿Qué significa? Esto significa que una máquina que está diseñada para trabajar un motor en 440 voltios y la energía que tú deberías recibir es 440, tú no estás recibiendo 440, tú estás recibiendo 520, 490 voltios y esto lo que origina es que los equipos se quemen. Pero el sector industrial no solo es el único afectado en Venezuela por este tema de la prolongación por varias horas de la suspensión en el servicio de energía eléctrica. También el sector comercial se ha pronunciado y precisamente mantiene preocupación ante la llegada de lo que es la época decembrina. En esta época, que son los últimos meses del año, el comerciante aspira que se le suban las ventas y por tal motivo pues ellos dicen que este nuevo factor de las cantidades de horas de corte le ha afectado muchísimo y ellos solamente nos piden que a través de las cámaras, a través de los gremios, pues seamos los voceros de que se haga una planificación de cortes de luz. Eso para hacerle llamado a Corpolet. Para Impacto Venezuela, Ramón Vélez.
Mientras las autoridades policiales del norte de Santander registran la disminución de más del 90% del índice delictivo durante el último mes, la Corporación Excelencia a la Justicia, a través de su instrumento Reloj de la Criminalidad, reporta que cada 40 minutos asesinan a una persona en Colombia, siendo las zonas fronterizas con Venezuela y Ecuador las de mayor incidencia. A través de sus redes sociales fue publicado el último informe del Reloj de la Criminalidad que creó la Corporación de Excelencia a la Justicia, una ONG con sede en Bogotá que monitorea el Estado de Derecho desde el 2010. En este informe se refleja gran incremento del índice violento en Colombia. Cada 40 horas asesinan a una persona en ese territorio. Cada hora se roban 16 celulares y 5 establecimientos comerciales. Esto contrasta, por ejemplo, con las cifras ofrecidas por la Policía del Norte de Santander, que reporta disminución de todos los delitos. En el departamento podemos decir que esto positivamente nos ha indicado que hemos tenido una reducción, especialmente en los hurtos celulares, por debajo de un 92%. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos menos de 11 casos con... A través del plan de seguridad Choque 360, la policía ha recuperado varias armas con las que se perpetraron varios sicariatos. Mediante la ejecución de todas nuestras actividades operativas, organizadas con el personal de inteligencia, de investigación criminal y en coordinación con nuestra Fiscalía General de la Nación. Tenemos más de 20 capturas, 15 por flagrancia y 5 por orden judicial, por diferentes delitos. Estamos hablando de porte ilegal de armas de fuego, daño en bien ajeno, hurto, homicidio, falsedad marcaria, estupefacientes, documentos falsos, entre otros. El organismo de seguridad reporta además reducción total del hurto de automotores y motocicletas. Marineglot, Somos Impacto, Venezuela. Un total de 211 brasileños arribaron a Brasilia en la madrugada del miércoles en el primer vuelo de repatriación desde Israel en medio del conflicto de ese país con el grupo Hamas. Entre los pasajeros había turistas, empresarios, escritores, pastores y jubilados que estaban en varias regiones de ese país. Para el jueves está previsto el arribo de otro vuelo con 210 personas más que están en la zona de conflicto. En total hay cerca de 2.500 brasileños en Israel y 50 en la Franja de Gaza. El objetivo de las autoridades es traerlos a todos de regreso. Varios países también comenzaron a evacuar a sus ciudadanos. Por ejemplo, Portugal ya organizó 3 vuelos de evacuación, uno de los cuales arribó en la mañana del miércoles, trayendo también ciudadanos de otros 14 países europeos. Miles de extranjeros están bloqueados en Israel y en los territorios palestinos desde que estalló la guerra, que ya deja miles de muertos. Argentina, Chile, España, México y Suiza también comenzaron a repatriar a sus ciudadanos. Por otro lado, al menos 11 trabajadores de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos han muerto en los últimos 4 días por los bombardeos de Israel sobre la Franja de Gaza. Trabajadores de Estados Unidos comenzaron a reforzar el muro fronterizo en la mexicana ciudad Juárez, donde los migrantes que han llegado en la última oleada récord se dicen están desalentados y temerosos por la medida. En la urbe fronteriza con la ciudad estadounidense de El Paso, Texas, iniciaron los trabajos que anunció la semana pasada la administración de Joe Biden para elevar aún más la estructura construida por el gobierno de Donald Trump, algo que había rechazado el actual mandatario de Estados Unidos. Imágenes de una agencia internacional documentaron las obras de reforzamiento del muro cerca del centro de Ciudad Juárez, con nuevas secciones de la barrera en donde antes no había, y justo en el lugar donde hace meses se instaló un campamento de migrantes venezolanos. Defensores de derechos humanos reconocieron que la crisis migratoria ha crecido tanto que Estados Unidos seguirá haciendo todo para protegerse, mientras que migrantes que buscaban cruzar la frontera expresaron su desánimo y resignación a esperar una cita con las autoridades estadounidenses mediante la aplicación CBP One.
Continuamos revisando noticias de carácter internacional y nos vamos a lo que destacan algunos portales en la web, comenzando con la casa impactovenezuela.com. No sabemos nada de mi sobrino. Familiares de un pequeño de 5 años detenido en Curazao exigen su liberación. La Guardia Costera del Caribe informó que el 6 de septiembre capturó en tierra a 5 migrantes indocumentados. También incautaron varias armas y 2 paquetes que contenían presuntas drogas. Todo esto en un operativo conjunto con la policía de Curazao. Las autoridades se activaron al detectar la presencia de un barco sospechoso que ese día navegaba hacia la zona este de la isla. En esa lancha que zarpó desde el estado Falcón, se trasladaba con su padrastro un niño de 5 años que buscaba reencontrarse con su madre. Más de un mes después, el niño, su madre y su abuela, todos venezolanos, permanecen detenidos en Curazao y la familia que quedó en Venezuela exigen información sobre sus seres queridos. Negocian entrada de Conviasa en Estados Unidos para repatriar a migrantes venezolanos. El ministro de Transporte Ramón Velázquez dijo que en el acuerdo de repatriación no estaba incluida la aerolínea Conviasa, una empresa que es blanco de sanciones internacionales desde el año 2020. Por ello, Venezuela negocia con Estados Unidos para incluirla en el plan que anunció el jueves la Casa Blanca para deportar a los ciudadanos venezolanos que ingresen de forma irregular a territorio estadounidense. Según informó el ministro Velázquez, la administración de Maduro espera que más adelante las coordinaciones técnicas se aclaren para incluir a Conviasa en esos vuelos. Tren de Aragua amenazó de muerte a 3 coroneles de la Policía Nacional del Perú. Los 3 coroneles tienen en común que se encuentran en la mira del Tren de Aragua debido al importante trabajo que realizan para combatir y derrotar al crimen organizado en territorio peruano. La institución policial tiene en su poder los audios difundidos en los que son amenazados. Según la información oficial, detrás de las amenazas se encuentran miembros de grupos dedicados al proxenetismo, la extorsión y los préstamos gota a gota ligados al Tren de Aragua. Son muchos los obstáculos que ha tenido que intentar superar la Comisión Nacional de Primaria para organizar unos comicios en el momento de menor unidad en la oposición venezolana, situación que dista del contexto del último precedente interno de la mayor coalición opositora en el año 2012, que también fue atacado por el entonces presidente Hugo Chávez. Pero, ¿cuáles son las diferencias sustanciales entre ambos momentos? Acompáñenos a despejar esta interrogante en nuestra sección En Contacto. A falta de 11 días para el evento primario de la oposición, son muchas las dudas que quedan por responder y que pudieran terminar siendo el talón de Aquiles de una metodología que fue acordada por unanimidad en la plataforma unitaria hace un año, pero que en este largo camino muchas fuerzas políticas no se han convencido de la viabilidad y por lo cual han renunciado a sus aspiraciones. Esto lo conversamos con Teresa Albanes, quien presidió la Comisión Nacional de Primarias en el año 2012. Veamos algunas de sus apreciaciones. Si soy sincera con usted, ese deseo de cambio tan fuerte no era así hace 11 años. Pero la población venezolana no estaba tan entristecida, tan afectada en su vida personal, en su vida familiar y en su vida comunitaria como lo está ahora. Y el deseo de cambio, que ya existía muy fuertemente en aquella oportunidad, ha superado completamente los niveles que podríamos haber registrado en cualquier columna de una ficha estadística. El miedo que ya teníamos en aquella época, yo tuve mucho miedo cuando las primarias pasadas, porque Chávez nos amenazó. Chávez nos amenazó. Y por eso tuvimos que luchar tanto por la protección de los cuadros. Y después usted sabe lo que pasó. Si quiere lo analizamos después o no. Pero lo que yo veo ahora es que el miedo tan grande que existe ahora ha sido superado por la esperanza. ¿Ese deseo superaría en este momento ese distanciamiento entre los actores políticos con la sociedad?
No lo sé, pero eso diría que lo va a decidir, o lo vamos a saber el domingo en la noche, ¿no? Pero yo sí creo, por el contacto con grupos populares, por algunas ONGs y asociaciones civiles y gente corriente, ¿no? En que como que la esperanza está como más allá de que le venga de un partido o de un dirigente. Ahora, más allá de los argumentos pues, presentados por el propio candidato que se retiró, para muchos es incluso un camino, una guía que deberían seguir aquellos que también están inhabilitados, ¿no? Bueno, no podemos presentarle una falsa esperanza a la ciudadanía, deberían seguir tomando este camino. Son algunas de las teorías que se han presentado estos días a raíz de esa renuncia, pero evidentemente pues la posición de María Corina parece estar muy distanciada de esa realidad. Totalmente. De que estoy inhabilitada, no voy a continuar. Pero totalmente, porque imagina, no estaba tan entristecida, tan afectada en su vida personal, en su vida familiar y en su vida comunitaria como lo está ahora. Y el deseo de cambio, que ya existía muy fuertemente en aquella oportunidad, ha superado completamente los niveles que podríamos haber registrado en cualquier columna de una ficha estadística. El miedo que ya teníamos en aquella época, yo tuve mucho miedo cuando las primarias pasadas, porque Chávez nos amenazó. Y por eso tuvimos que luchar tanto por la protección de los cuadros. Y después usted sabe lo que pasó, si quiere lo analizamos después o no. Pero lo que yo veo ahora es que el miedo tan grande que existe ahora ha sido superado por la esperanza. ¿Ese deseo superaría en este momento ese distanciamiento entre los actores políticos con la sociedad? No lo sé, pero eso diría que lo va a decidir, o lo vamos a saber el domingo en la noche, ¿no? Pero yo sí creo, por el contacto con grupos populares, por algunas ONGs y asociaciones civiles y gente corriente, ¿no? En que como que la esperanza está como más allá de que le venga de un partido o de un dirigente. Ahora, más allá de los argumentos pues, presentados por el propio candidato que se retiró, para muchos es incluso un camino, una guía que deberían seguir aquellos que también están inhabilitados, ¿no? Bueno, no podemos presentarle una falsa esperanza a la ciudadanía, deberían seguir tomando este camino. Son algunas de las teorías que se han presentado estos días a raíz de esa renuncia, pero evidentemente pues la posición de María Corina parece estar muy distanciada de esa realidad. Totalmente. De que estoy inhabilitada, no voy a continuar. Pero totalmente, porque imagínense, eso significaría, perdóneme, no me refiero específicamente al caso del señor Capriles, pero eso significaría que hay una persona que le puede dar lecciones de moralidad a los otros. O sea, yo soy más moral porque me retiro que ustedes que permanecen. ¿Cómo así? Entonces, yo creo que lo que tenemos es que mirar con optimismo hacia adelante. Faltan 10 días, yo tengo una emoción, le cuento como si fuera a votar por primera vez. Hoy en nuestro video viral, una clase de historia universal bastante particular dictada por Nicolás Maduro. ¿Cuál era la nacionalidad de Jesucristo? ¿Quiénes son los responsables de la crucifixión del Hijo de Dios? Escuchemos lo que dijo Maduro sobre esto. Y luego se rebeló contra la dominación del Imperio Romano entonces. Jesucristo fue el primer antiimperialista, nacido en Belén y criado en Nazaret, territorio de Palestina. Así que Jesús fue un niño palestino, un joven palestino. Y cuando fue crucificado, condenado injustamente por el Imperio Español,
y por las oligarquías que dominaban religiosamente la zona, cuando fue condenado injustamente, fue clavado, crucificado, asesinado, torturado nuestro Señor Jesucristo. Él murió como un hombre palestino. Pasamos a leer los comentarios que nos deja nuestra audiencia relacionados a la pregunta del día que publicamos en todas nuestras plataformas digitales. Y la de hoy es la siguiente. Canadá abrirá sus puertas a 11.000 refugiados de Colombia, Venezuela y Haití este año. ¿Crees que otros países deben implementar programas humanitarios de este tipo? Comenzamos con las respuestas que nos dejan en el Instagram @ImpactoVE. Fangma Medina comenta lo siguiente: por supuesto, los países deben implementar programas de ayudas humanitarias a personas que de verdad quieran trabajar. No estoy de acuerdo que para entrar a Canadá tenga que ser por medio de una persona residente, ya que en mi caso no tengo a nadie. Soy profesional y me gustaría ir a Canadá. El usuario Pedro Coello nos dice que sencillamente debe ser solo para profesionales. Ahora nos vamos a nuestro canal de YouTube, donde José Zambrano responde: muy bien por Canadá en querer ayudar a los migrantes, pero es difícil que llegue a todos esta ayuda, ya que la mayoría de los migrantes no tienen familiares residentes en Canadá, por lo cual el programa no los arropa. El perfil Cali Rent Car asegura que, si es para ir a trabajar, sí, creo que otros países deberían también unirse a esta gran decisión que ha tomado Canadá. Cerramos los comentarios del día con Leonardo Lizardo, que dice: claro que deberían, porque da tristeza ver a tantos venezolanos sufriendo en las calles de otros países sin protección ni ayuda. Muchas gracias a nuestra audiencia por participar. Hoy en nuestra caricatura del día, Ana Black refleja cómo esperan los venezolanos la tan anhelada Navidad próspera, pero parece que solo les será llena de alegría para una pequeña cúpula. Mientras el mandatario Nicolás Maduro asegura que estas Navidades serán las más felices del pueblo, la realidad es que los venezolanos a duras penas buscan cómo sobrevivir fin de mes, con sueldos precarios y la incertidumbre de si podrán o no cumplir con la tradición decembrina, tomando en cuenta además que la Navidad es una de las épocas más comerciales y caras del año. Hemos llegado al final de la emisión de noticias de hoy. Les agradecemos por sintonizarnos cada día y les recordamos que para más información tenemos disponible para ustedes www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. No olviden suscribirse al canal de YouTube, activar las notificaciones. Soy Silvimar Campos. Hasta la próxima.